para los dos. Muy bien. Retomamos a partir de ese momento entonces el vivo en la tele. Buenísimo, Gracias. buen programa. Hasta mañana. Que tengan buena tarde. Chau, Chau, chau. chau. Y muy buenas tardes para todos en casa. Una tarde que se puso linda, ¿eh? Hay solcito afuera y está lindo. Y creo que van a continuar así al menos unos días. Bien, vamos al debate sobre el presupuesto que tiene lugar en el Parlamento, ¿les parece? En el Senado. Porque en realidad hay, en diputados, perdón, porque en realidad hay un tema que fue para adelante, fue para atrás, no es el único. Hace unos días veíamos que el gobierno, por ejemplo, enmendaba algo que entendió había sido una equivocación. Nos referimos a ese decreto, ¿se acuerdan? Que indicaba a ver cuántas personas podían manejar un auto. Bueno, se entendió, fue un error, una equivocación y se enmendó. Un gobierno que no tiene problema ninguno en decir nos equivocamos, perfecto, bien ahí. Ahora estamos ante un escenario diferente en el que algo que se dijo y se argumentó había que hacer, ¿no? Que era equiparar un tema de salarios a los presidentes de entes públicos, de hecho, subirlos para que no ganaran menos que un gerente, por ejemplo, cuando hablamos del presidente del ente público. Y por aquello de que si queremos los mejores, hay que pagarles. Yo no sé si fue que se repensó el tema, si efectivamente cumplió su papel la presión, tanto de la oposición como de las redes sociales. El hecho es que se va para atrás. Y como a uno no le gusta una cosa, a otro no le gusta otra, igual también da para el debate. Mirá. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, realizó una conferencia de prensa de los representantes de la coalición de gobierno que trabajaron en la Comisión de Presupuesto, que analizó el proyecto de ley de presupuesto nacional. Andújar aseguró que este es un buen proyecto de ley, contrarrestando a los diputados del Frente Amplio que lo criticaron por algunos artículos como los que indicaban un aumento de la cantidad y los sueldos de los cargos de confianza. Nosotros creemos que existe quizás o hay algún problema con presión lectora cuando nos tenemos que basar simplemente en que un presupuesto es malo porque existe algún cargo de confianza que se está creando o algún aumento de sueldo. A veces la experticia de administrar bien significa no solamente ajustar hacia abajo, hay que tratar de ajustar hacia arriba. Y eso habla de las competencias de la gente que tienen que participar en el gobierno. Es importante contar con los mejores y hacer las cosas bien, buscar la eficiencia, ajustar el gasto y que la gente vea reflejada que el dinero de ellos y de nuestra población está siendo bien utilizado. Andújar también fue consultado sobre el aumento de los presidentes de los entes públicos, artículo criticado desde la oposición. Con respecto a los aumentos de salario de los entes, no va a ser un artículo votado. Y eso ya lo podemos confirmar. Estamos de acuerdo en el problema de fondo, simplemente entendemos que no es el momento y es una señal que queremos dar a la sociedad con relación a lo que vive la misma por estos tiempos. Bien, entonces, escuchamos al diputado explicar que se retrocede en esto de aumentar el sueldo de los presidentes de los entes públicos para dar una señal, obviamente una señal de la autoridad necesaria en este contexto. ¿Se dio cuenta solo el gobierno? ¿Qué pasó acá en el medio, Alfredo? A mí me viene, escucho esto y la primera palabra que me viene a la cabeza es demagogos. Pero, porque si vos estás de acuerdo con una política, llévala adelante. Porque si no, en definitiva, estás siendo incoherente con tu manera de pensar. ¿El contexto no importa? Perdón, ellos están de acuerdo con que eso es correcto. Que yo te digo más, si lo ponemos a discutir a fondo, capaz que hasta yo la llevo, que puede ser. No es el tema ese. Es decir, el tema es que lo has afirmado durante años, los mejores tienen que ser bien pagos, porque los empleados públicos, si no tenemos mediocres dirigiendo y no sé qué, vamos a poner. Y ahora resulta que cuando están con la posibilidad de hacerlo, reculan en chancleta. Digo, me huele a demagogia, porque aparte vamos a entendernos, estamos hablando de 10 cargos, ¿no? Pues son los presidentes, o menos todavía. 17. ¿Demagogia 17. o sentido común, Marguerite? Bueno, demagogia o sentido común. A mí me parece un tema absolutamente menor. Sé otros, ¿no? Sí, a mí me parece un tema totalmente menor, la verdad. Son 17 cargos, son 55.000 pesos de sueldo por cada uno, son $280.000 al año. Nada.
dentro de un contexto de un presupuesto de 17.000 millones, 280.000 dólares por año, nada. O sea que me parece un tema totalmente menor y coincido un poco con Alfredo, lamentablemente, en serio, en que hay cierta demagogia de los diputados. Yo creo que una iniciativa del Poder Ejecutivo en mejorar los salarios de los presidentes, creo que era totalmente insuficiente, además porque mejorarles 55.000 pesos a un sueldo de 170, llevarlo a 235.000 pesos, lejísimos del sueldo de un gerente en una compañía privada que andan entre 8.000, 10.000 y 15.000 y 20.000 dólares por mes, ¿no? Lejísimo. O sea, la búsqueda de competencia, de tener a los mejores a través de un aumento de 55.000 pesos me parecía completamente insuficiente. Bueno, pero como principio, ojo que los mejores tal vez no responden solamente al dinero, ¿no? Puede haber otras motivaciones en la vida de un profesional. No, bueno, pero el argumento que usó la ministra de Economía fue mejorar los salarios para captar a los mejores. Yo te digo, si los directores o los presidentes de las compañías fueran elegidos por criterios estrictamente profesionales, o si actuaran como verdaderos gerentes, o si su evaluación estuviera o su elección estuviera desfasada de los ciclos electorales, o si su permanencia estuviera atada a los resultados de la empresa, yo estaría de acuerdo que le paguen 700.000 pesos por mes. Porque eso es lo que gana un gerente de una buena compañía privada. Lo que pasa es que nada de eso se cumple. Hay criterios políticos, entonces yo digo, ¿a santo de qué aumentarles el sueldo? Pero coincido en la parte de demagogia estás abriendo de Alfredo. otro debate que tiene más que ver con la naturaleza del rol, ¿no? Poniendo elementos sobre eso. Está bien. Pero antes, vamos primero con esto. ¿Demagogia o sentido común, Vero? Ética. Porque me parece que si estamos hablando de un presupuesto que está recortando días de seguro de salud, si estamos hablando de un presupuesto que le está diciendo a los jóvenes del interior, mirá que a la UTEC le vamos a quitar recursos, mirá que la Universidad de la República va a tener menos recursos, si estamos hablando de ese presupuesto y a la vez en ese mismo proyecto de ley estamos incrementando el salario de los presidentes de las empresas públicas, la señal que se iba a estar dando era pésima. Si yo fuera legislador de la coalición y tengo que salir a defender ese presupuesto con este articulado vigente, la verdad que haría un poco de agua. Me parece que ha sido una cuestión ética y es una señal. ¿Cómo no va a ser una señal en un momento de pandemia donde a todos se nos está pidiendo un esfuerzo, a todos hemos hecho en mayor o en menor medida erogación de recursos? Este no era el momento para esto. Tal vez podemos discutir este otro tema de fondo, si es que debieran o no tener mayores salarios para competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Yo creo que hay un componente político, nadie los obliga. Aquí lo que estamos hablando son de cargos de confianza, cargos políticos. Hay una vocación política que tal vez hace que muchas personas que tienen determinadas oportunidades en el sector privado renuncian a esos dineros y aceptan cargos públicos, como lo hemos visto en este propio gobierno. No todo pasa por los dineros. No todo pasa por los dineros. Pero desde el punto de vista de lo que estábamos analizando, ha primado un criterio ético dentro de la coalición. Entonces, demagogia, sentido común, ética. ¿Ale? Bueno, a lo mejor las tres cosas a la vez o ninguna. Yo diría política. Esto es la política. Es decir, creo que los cinco, me parece que estamos de acuerdo que hay como dos dimensiones del tratamiento del tema. Uno, el de largo plazo, el que tiene que ver cuál debe ser el salario del funcionario público y de quien está al frente de un gobierno. Y yo parto de la base que tiene. Me parece que en eso todos caminamos por la misma vereda. Me parece que los salarios siempre tienen que ser muy buenos. No creo en el pobrismo en general y mucho menos en el pobrismo en la política. Ese es un asunto. Pero forma parte de la otra discusión de más largo plazo. Acá queda, me parece, en evidencia un asunto que ya lo hemos visto mucho en la LUC y en algún otro episodio. Y tiene que ver con que el gobierno es un gobierno de coalición. Por lo tanto, está naturalmente obligado a determinadas iniciativas a negociarlas con sus socios de la coalición. Este era un tema muy incómodo, quizás no tanto para el nivel del Poder Ejecutivo, que está justamente ejerciendo eso desde una mirada, pero después está bravo llevar en la discusión día a día el parlamentario, el que defienda el gobierno, porque además gana una y gana dos. Gana una porque de alguna manera desactiva una bomba que puede provocar enojos y ruidos con la ciudadanía. Creo que cualquiera lo puede entender, aunque no sea del todo justo. Cualquiera puede entender por lo que decía la compañera, ¿verdad? ¿Cómo? En este momento, justo, exacto. justo. Sí. Y la otra es que
le quita objetivamente un tema de discusión a la oposición, le quita un tema, un botín discursivo al Frente Amplio. Es más, a pocas horas del anuncio, con todo derecho, legisladores del Frente Amplio dicen, ¿vieron aquellos que estaban reclamando? No importa, el asunto es que se desactivó y me parece que tiene que ver esas lógicas internas y de enfrentamiento dialéctico con la oposición. Bien, ahora pregunto, y volviendo un poco a la discusión del largo plazo, al funcionario público, y pensando en ese rol, ¿no?, de presidente de un ente, ¿cuesta mucho verlo como un servidor público? ¿Se lo ve como un político? ¿O se piensa en su eventual idoneidad técnica o profesional en el cargo en el que lo ponen? Bueno, ese es un precioso debate que tiene que ver con la jerarquización de la función pública. Y es un precioso debate que está atravesado por dos extremos. Los antisistémicos que de una forma u otra constantemente combaten al sistema político. Constantemente lo hacen. Y por otro lado, los defensores del sistema que, aprovechando de esas bondades, no se dan cuenta que la mejor herramienta para defender el sistema es que el sistema se marque a sí mismo, se controle a sí mismo. ¿Dónde se ubica, Marguerite? No, yo me quedé enganchado con el tema anterior, porque escuchaba a Verónica. Estaba tan sí, pero escuchaba a Verónica hablar de sentido común, de ética, Alfredo, de demagogia. Yo creo que hay cierto miedo en los legisladores, ¿no? El qué dirán, no sé cuánto. A mí me parece que esto debería haberse aprobado a la instancia del Ministerio de Economía, de haberse aumentado los sueldos, ¿no? Me parece que una señal, digamos, el artículo 688 del presupuesto es el que aumenta los sueldos, y el 682 dice que los directores de las compañías públicas deben cumplir con estándares mínimos de retorno sobre su patrimonio, sobre el patrimonio de las empresas. Y ese retorno mínimo va a ser establecido por la OPP. Es decir, están ligados a cumplimiento de metas. Aumentarle 55.000 pesos a un director, a mí no me parece que sea una señal ni buena, ni mala, ni nada. Es una señal insuficiente para mi caso. Debería ser mayor el incremento. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las empresas públicas vuelcan enormes masas de dinero a rentas generales para pagar a todo eso que Verónica decía que se le está recortando, retaseando y achicando. O sea, esas empresas tienen que rendir mucho y muy bien para que al país le vaya bien. O sea, hay que poner a los mejores. Y los sueldos, aumentarle 55.000 pesos, me parece que es una posición fácil, cómoda, decir no, es antiético o es una mala señal. Es mucho más valiente decir voy para adelante y aumento y los resultados se van a ver. Sería más valiente. Hay cierta cobardía de los legisladores no aprobar esta decisión. Hay cierta demagogia, como dice Alfredo. Por eso yo coincidía con Alfredo. ¿Cobardía o todo lo contrario? No, cobardía. O todo lo contrario, yo creo que cobardía. ¿Realmente creemos que la rentabilidad de las empresas públicas va a depender de esa diferencia de salario? Hemos tenido empresas públicas muy rentables, hemos tenido otras que han hecho un desastre y que no ha tenido que ver con esos 55.000, 60.000 ni 100.000 pesos de salarios. Pero cuando vos hablás de lo poco o lo mucho, y bueno, vos hacías un cálculo hoy más temprano de unos $280.000, vamos a suponer que sea ese el monto. Al año, que sea ese el monto. Cuando tú le tenés que decir a un estudiante del interior que se termina un curso o que no se abren determinados cupos y que ese estudiante no puede viajar a Montevideo porque estamos hablando de gente que no tiene los recursos para pagarse un alquiler, que no puede trasladarse a la capital y que va a estar condenado a otra cosa que no sea lo que quiere hacer, va a tener menos oportunidades. Esos 280.000 se transforman en mucho, no son poco. Y lo que estamos hablando acá no es solamente de una ecuación económica. Estamos hablando de un contexto donde los funcionarios públicos se les bajó el salario a los funcionarios públicos, donde se está debatiendo si no van a cobrar el seguro de enfermedad, donde se están debatiendo pero está bien, Verónica, está bien. Muchos ámbitos. Es muy demagógica toda tu exposición, desde mi punto de vista, muy demagógica. Porque es como decir, bueno, hacemos esto, y si hacemos esto, ¿por qué no hacemos tantas escuelas, le damos a comer a tantos niños? Y si hacemos esto otro, si hacemos una arena que sale $100 millones, mirá
todo lo que podemos haber hecho. Tú te estás olvidando que estamos hablando... ¿Cuántos 280.000 son 100 millones? Pero tú estás hablando de política. ¿Sabes cuántos tenés que sumar? Estamos hablando de cuestiones políticas. Estamos hablando de la necesidad de dar señales políticas. Pero escúchame, estamos hablando... Todos estamos en determinado Estamos hablando, por ejemplo, contexto, de Gas Sayago, una compañía que nunca anduvo y sigue pagando 2 millones de pesos por mes de sueldos. Aquí se ha cuestionado... 2 millones de pesos por mes de sueldo que le pagaba a su presidenta Marta Jara, más de 400.000 pesos de sueldo. Perfecto, pero se supone... ¿Cuánto gana un gerente de una compañía como Antel? Se supone que este gobierno vino a hacer algo distinto, porque parte de lo que fue la campaña... Ahora le pedimos todo a este gobierno. No, todo no. Pero estamos le pedimos pidiendo todo que sea a este coherente gobierno, con lo que corrija propuso. todo lo que se hizo mal antes y que no puede pagarle 50.000 pesos más a un presidente Estamos hablando de una de algo compañía distinto, de señales políticas diferentes, del derroche, de los cuestionamientos, de la mala gestión, del déficit fiscal. Nos hemos cansado de hablar y seguiremos hablando porque las consecuencias siguen hasta ahora. Sí, claro. Ahora estamos hablando de algo distinto. Y todo eso va a cambiar por un aumento de 50.000 pesos. Creo que mucha gente votó a esta coalición pensando en hacer una política diferente. Tal vez esta sea una medida que no decepciona a determinado electorado. Gracias a los dos, Alfredo. Reafirmo, demagogia. Porque lo de ética no te la llevo porque eligieron mal al vocero, si en ese caso. Tenían que haber elegido otro vocero para hablar de esto. Pero ese es otro tema. Ah, eso es muy bajo. No, muy bajo eso no. Es muy bajito, No. En realidad, bajito, no, bajito no, Marguerite. Vamos a los hechos, vos, pará, no seas malo. Aclare, no se entiende. No, pero a buen entendedor, poca palabra. Ah, pero es muy pobre. No es pobre. Es bastante ¿Se pronunció la real. justicia sobre eso? No dejen a la gente ¿Se afuera. pronunció la justicia sobre eso? Perdón, la persona esta fue echada o desplazada de un grupo político después que se puso a tiro con él, volvió. Arregló sus cuentas. Arregló las sus cuentas. Con la justicia y con los acreedores. Está bien. Perdonamos Por lo tanto, perdonamos nuestros pecados. No está muy bien tu Sí, a mí la verdad, de ética... Tu golpe bajo. No es golpe bajo, es constatación de la realidad. Pero aparte de eso, yo creo que sí que es demagogia, porque la plata que se ahorra es muy poca. ¿Y se acuerdan cuando vino la pandemia que se bajaron los sueldos de los altos? Sí, los que ganaban más de 80.000 pesos. Entre ellos todo el sistema político. Estaba más de 80.000 pesos y se juntaron en 2 meses 4 millones de dólares, ¿no? Sí. Y se podía haber postergado 2 meses más y no, lo cortaron enseguida. O sea que eran 4 millones de dólares más que se podían haber ahorrado. Y eso no se hizo. Y se dejó. Y ahora se quiere ahorrar 288.000 en un año. Me parece que es absolutamente... ¿Sabes lo que es? Corrección política. Yo coincido contigo. ¿Sabes lo que? Me parece que de ética Pero tiene conceptualmente poco. no es lo coincido mismo. contigo. Perdón, conceptualmente, ¿les parece que es lo mismo dejar de percibir que aumentar? ¿Es lo mismo conceptualmente? No sé, lo dejo planteado. Pero estamos en ahorro. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos con el debate. Pero les quiero decir que pueden llegar al verano como quieran, porque Beauty Planet les obsequia un 30% de descuento en todos los tratamientos faciales y corporales. Tratamientos estéticos, obviamente. El centro de acondicionamiento físico más completo de Montevideo, que te brinda los tratamientos más avanzados y efectivos para tonificar, remodelar el cuerpo, combatir celulitis y adiposidad. Agenda ahora tu consulta sin costo para que tu asesora arme el plan indicado para ti. Llama al 2711-9115 o podés ingresar directamente a la página web www.beautyplanet.com.uy. Pausa y ya volvemos.